Buenas noches para todos. Seguimos nosotros con la parte de la práctica. Por ahí tuvieron oportunidad ustedes de trabajar un video, ¿verdad? Donde vamos a ver tal vez algunas cosas repetidas, pero a través de la repetición pues viene también el aprendizaje, el aprendizaje, ¿verdad? No solamente aprendemos sin H, pues que es donde memorizamos, sino ya en el aprendizaje con H, aprendizaje. Y la diferencia etimológica de aprender y de aprehender es que ya cuando lo aprehendo es cuando lo estoy no solamente memorizando, sino que lo estoy practicando, lo estoy desarrollando. Entonces, específicamente nos vamos a meter en estos minutos clase en el genograma. Vamos a ver que el genograma, como ya ustedes se dieron cuenta, es como una fotografía, ¿verdad? Así una representación gráfica de una constelación, familiar, generacional, que por medio de símbolos, de la simbología que ustedes estuvieron viendo en el genograma, esto nos permite a nosotros ir recogiendo y registrando información. Vamos de cierta forma relacionando cierta información a través de las líneas, ¿verdad? Que vienen ahí en la herramienta del genograma. Y también vamos por categorías de información del sistema familiar. Por eso también les comentaba el genograma. Nosotros lo vamos vinculando a través también de la terapia sistémica, porque en la terapia sistémica pues aprendemos a ver la parte de los sistemas. En la terapia de generación de gráficas de una constelación en las constelaciones familiares, donde vemos la parte de la gestal. O sea, son varias herramientas que nosotros vamos a ir incluyendo en la parte del genograma. El genograma se vuelve como, no es como un tipo de terapia. El genograma es una herramienta que les va a servir a ustedes para ir desarrollando ya sea una terapia gestal, una de lo que es constelaciones familiares, una terapia sistémica, etcétera. Entonces, vamos a ver que este genograma nos proporciona a nosotros una visión de la estructura familiar y de sus interacciones a modo de fotografía. Tenemos una interpretación en forma horizontal, que eso lo vamos a ver, el ciclo vital. Importante cuando vemos, ¿verdad?, que lo que es masculino se representa a través de un cuadro, lo que es femenino se representa a través de un círculo y ya también lo que no es una persona definida, hay otros símbolos también para, de cierta forma, señalarlo, ¿verdad? Cuando hablamos de un homosexual o cuando hablamos de una persona lesbiana. Importante cuando nosotros estamos tratando, por decir, con el hombre, ¿verdad? Que el hombre es el consultante, el que viene con nosotros. Entonces le ponemos doble cuadro, ponemos el cuadro, ponemos el nombre, ponemos el número de años, pero ponemos otro recuadro por afuera de ese cuadro, y eso nos permite a nosotros, que es el PI, que es el paciente identificado. Entonces, cuando ese genograma lo mira otro colega o lo mira otra persona, también lo que es dentro de la salud mental, entonces ya nosotros podemos identificar de dónde parte, ¿verdad? Todo este genograma. La parte vertical, vamos a ir viendo la parte de las generaciones. Horizontalmente vemos si la persona es casada, pues vemos los hijos, pero ya en la parte vertical vemos padres, vemos abuelos, vemos bisabuelos, dependiendo hasta dónde nos permitan ir construyendo el genograma. Y sobre todo también el problema que se arrastra, por decir un problema de suicidio. En el problema de suicidio, o personas afectadas por el suicidio, vamos a ver que muchas veces en la segunda, en la tercera generación se viene arrastrando con ello, y con la persona que está sufriendo de cierta forma porque algún familiar se suicidó. Si no se trabaja esa parte y son personas muy cercanas al familiar que falleció por ello, se corre el riesgo de que se contaminen también las próximas generaciones. Por eso la importancia del genograma. Puede ayudar a los miembros de una familia
a verse en sí mismos de una manera distinta. Ir viendo, ¿verdad?, que las diferentes áreas que en su momento podrían trabajar, por decir, cuando vemos una generación, por decir, de abuelos divorciados, padres divorciados, y luego los hijos o los hermanos, ¿verdad? De los 5 hijos, 4 están divorciados y el quinto no está divorciado porque no está casado. Entonces ahí podemos ir marcando como una diferencia. Las personas están organizadas dentro del sistema familiar según generación, edad, sexo. Ahorita vamos a ir viendo unos ejemplos en las imágenes para irles explicando. En el inciso D, el lugar que ocupe dentro de la estructura familiar puede influir en el funcionamiento dependiendo del PI, ¿verdad? Del paciente identificado, sus pautas de relación y el tipo de familia que conforma la siguiente generación. Por decir, ¿qué nos permite ver el genograma? Vamos a ir viendo la adaptación al ciclo vital. Vemos cómo la familia en esta fotografía del genograma atraviesa diferentes fases a lo largo de la vida. Dependiendo de si tenemos, por decir, los bisabuelos, pues tenemos 5 generaciones, ¿verdad? Bisabuelos, abuelos, padres, si las personas que vienen están casadas y la generación de los hijos. Entonces, cada nueva fase representa una amenaza potencial para su organización y se va a requerir de múltiples esfuerzos para que el PI, el paciente identificado, pueda identificar, ¿verdad? Pueda darse cuenta que se está dando cuenta algunas patologías que se vienen arrastrando. En lo bíblico podría ir viendo algunas maldiciones generacionales que se han venido transmitiendo. Entonces, implica conocer los cambios o las crisis normativas, de qué forma han venido como normalizando, por decir, si en la familia se bebe, ya no se mira el beber o el fumar, ¿verdad? Como algo, como un vicio, como una enfermedad, sino que se ve ya como normal, o si se consume drogas, o si se manejan armas, o si son personas violentas, ya como que son actitudes que se van normalizando y por lo tanto las generaciones ya a la hora de que crecen, se casan y comienzan por ahí con sus familias, ya lo miran como algo normal, ¿verdad? Por el ámbito en el cual ellos van creciendo y de qué forma se van adaptando. Y también la posibilidad del surgimiento de una sincronía en alguna de las etapas sin que se pueda resolver esas crisis para reorganizarse y seguir adelante. O sea, van caminando las personas o los consultantes que van a estar atendiendo, van caminando con círculos abiertos donde no han logrado cerrar, ¿verdad? Algunas etapas de su vida, algunas situaciones de su vida, algunas malas experiencias, crisis, dificultades de su vida, entonces van como con una herida, ¿verdad? Lo que llamamos nosotros las heridas del alma, van avanzando las personas con esas heridas y obviamente una persona herida va a ocasionar daño a donde se pare. ¿Qué nos permite ver el genograma? Vamos a ver la transmisión de pautas familiares, por decir, estas pautas de Bowen, que nos habla de 3 niveles, que es la estructura familiar, que es el registro de información y que es el delineado de las relaciones. Por decir, las familias se repiten a sí mismas. Cuando me toca atender a un matrimonio y que de repente la mujer se está quejando mucho del marido, o el marido se está quejando mucho de la mujer después de que escuchamos, después de que de cierta forma algunos caen en su catarsis en la consulta, a final de cuentas algo confrontativo es comentarles, a final de cuentas tienes la pareja que te mereces. Y de repente viene como una confrontación, viene como un desacuerdo, viene como una inquietud, y entonces esto genera también que ellos puedan darse cuenta desde otro punto de vista por esa confrontación
o que comiencen ellos también a ir hilando, a ir relacionando, a ir ordenando, que de cierta forma, bueno, son personas que en su momento eligieron, a menos que se hayan casado por la fuerza, ¿verdad? El genograma busca pautas de funcionamiento, busca pautas de relaciones, de estructura, que continúan o se altera o se alternan de una generación en otra. Entonces vamos viendo cómo esos eslabones a través de una generación y de otra se va transmitiendo tanto lo que podría ser una bendición como lo que podría ser una maldición. Cuando vimos la parte de la clase de los temperamentos, veíamos lo que es temperamento, carácter, persona, personalidad, y veíamos que en la parte del temperamento hay una herencia psicológica, hay una herencia espiritual, hay una herencia biológica en el temperamento. ¿Por qué? Porque venimos nosotros, de cierta forma, con esa herencia biológica, que si los padres son altos, los hijos son altos, que si los padres, son güeritos, son morenitos, entonces hay una herencia biológica, hay una herencia psicológica, ¿verdad? Por todos estos trastornos, patologías, toda esa resiliencia que se desarrolló a través de resolver o de no resolver, se va generando ya sea como patología o como trastorno al niño o a la niña y le va a afectar o le va a beneficiar según haya sido, si se resolvió o no se resolvió, le va a beneficiar o afectar al niño o a la niña. Entonces, por eso cuando nosotros vemos la historia clínica de uno de nuestros consultantes, vamos a pensar en un adolescente, ¿verdad? Que es muy rebelde o que está pasando por una situación muy, muy fuerte, muy agresiva. Entonces es importante nosotros recurrir a la información de los padres, ¿verdad? Cómo fue que ellos vivieron, de qué forma es que el adolescente, sea mujer o sea hombre, se ha venido desarrollando. Y eso nos va a arrojar a nosotros una información sumamente importante. Ahora también a nivel horizontal, cuando se surgen las tensiones actuales por la situación por la cual esté pasando la persona, estas situaciones actuales que pesan sobre la familia a medida que avanza a través del tiempo, por decir en lo que es el divorcio, o bueno, la separación, que muchas veces se podría detener para que no siguiera avanzando para un divorcio. Entonces se va viendo a nivel horizontal este tipo de relaciones, si es una familia nuclear, si es una familia monoparental, si es una familia construida, si es un tipo de familia. Hay diferentes tipos de familia, entonces necesitamos nosotros identificar. Hay una familia que le llaman la familia muégano, y en este tipo de familia no hay como límites, ¿verdad? No están abuelos, padres, tíos, todos así como nada más a veces lo que los divide es una cerca, pero todos se conviven, es una familia muy grande, muy numerosa, pero el problema aquí pues es que no hay, no se diferencia, ¿no? Lo que es una familia, la autoridad de otra familia, sino que ahí el jerarca, los abuelos, más que nada son los que toman, de cierta forma, muchas decisiones influyentes en el entorno. Entonces, esto nos ayuda a arrastrar el flujo de ansiedad en lo que es el sistema familiar, y ya en lo vertical vamos a ver cómo se deriva de pautas de relación y funcionamiento que se transmiten históricamente de una generación a otra a través de estos procesos del triángulo emocional, lo que les venía ahorita mencionando. Si tenemos a una mujer, por decir, depresiva, ansiosa, que por ciertas situaciones en el pasado no pudo resolver, se casa, pero viene con esta patología, entonces cuando se une a su esposo, y su esposo si trae situaciones de violencia o también algunas cuestiones psicológicas, espirituales, biológicas, entonces, a la hora que ellos se unen y se produce, ¿verdad? Aquel feto en el vientre de la madre, entonces ya ahí trae una carga genética, ya trae una herencia. Obviamente en la fe que nosotros hablamos en Cristo Jesús, Él puede romper de cierta forma, ¿verdad? Toda maldición generacional,
pero para esto se necesita tanto una preparación por la persona que acompaña a la persona para romper este tipo de maldiciones y también de la persona que va a recibir, ¿verdad? O sea, que se le va a poner ese paquete en sus manos y que va a comprender, ¿verdad? El poder de la sangre vertida en la cruz, como tiene una capacidad sobrenatural de poder generar una limpieza, tanto biológica, psicológica, espiritual. Y aquí digo, depende mucho de la capacidad que la persona que acompaña explique y va a depender mucho también de la capacidad de comprensión, de entendimiento, de asimilación de la persona que está recibiendo, porque se puede generar ahí un milagro majestuoso, maravilloso. Pero en muchísimas personas que no se logra esto que acabo de explicarles, aún dentro de la iglesia, tanto en nivel horizontal como en nivel vertical, va a haber mucho trabajo que realizar dentro y fuera de. Entonces, el familiograma nos permite ver los sucesos de la vida y el funcionamiento familiar. Esto se va a referir a acontecimientos vitales estresantes que pueden estar causando crisis y disfunciones familiares cuando de cierta forma hay como mucha pereza, como mucha flojera, como mucha suciedad, como falta de compromiso, como indisciplina. Entonces todo eso se va de cierta forma detectando para crear una estrategia de aplicación para que nuestros consultantes o las familias consultantes puedan llevar a la práctica. Hay situaciones recientes o pasadas de pérdida, por decir, si fueron personas en el pasado abandonadas, si hay personas fallecidas, si hay separación, en todo. Entonces, todo esto, de cierta forma, va a ir construyendo la personalidad de la persona. Y si a esto le sumamos el carácter, de qué manera fue formado, y si a esto le sumamos el temperamento de la persona, pues entonces fíjense cómo esta fotografía que va de cierta forma diseñada por muchos cuadros y por muchos círculos, pero ya cuando te metes a un cuadro, a un círculo, que comienzas a ver la personalidad, la persona, el carácter, el temperamento, pues se amplía como si estuvieras como con un microscopio, ¿verdad? Que lo vas abriendo, lo vas abriendo y cada vez se va viendo de una manera mucho más amplia, en este caso el paciente identificado, ¿verdad? El PI. Entonces, si hay abandono, si hay crisis, si hay fallecimientos, si hay separaciones, si hay situaciones en el pasado no resueltas, pues se van a mirar afectados, ¿verdad? Como lo vemos con el triángulo clave de Woman. Es bajo la atención también de dos personas que tienden a traer una tercera estabilizando el sistema, de formar una coalición entre los dos, por decir, si el padre está siendo violento, agresivo con la madre, pero también está siendo violento, agresivo con los hijos, entonces se forma una coalición de los hijos con la madre y de cierta forma se comienzan a levantar en contra del padre y muchas veces pues hasta que lo sacan, ¿verdad? Hasta que lo echan afuera de la casa y le hacen saber a mamá que no necesita a ese tipo de persona y se va formando esta tensión, se va formando esta coalición y pues muchas veces pues viene a afectar la relación, digo, por la separación. En la construcción de un genograma, hablando de estos tres niveles que les hablábamos, de lo que es la estructura, ¿verdad? Porque vamos viendo toda esta simbología. Pero también vamos a ver que esta simbología nos arroja a nosotros también un registro de información sobre la familia. Cuando nosotros vamos viendo a separaciones, rupturas, depresión, ansiedad, suicidio, vicios, ya sea alcohol, drogas, cuando vemos cáncer, diabetes. Entonces ahí ya vemos un registro impresionante de información dependiendo de la habilidad, ¿verdad? Del terapeuta que va desarrollando a través de ir haciendo el llenado de este tipo de herramientas. Y también el delineado, ¿verdad? Las líneas, que ahorita las vamos a ir viendo cuando son líneas directas, cuando son líneas en zigzag,
Entonces, todo este tipo de líneas que nos arrojan a nosotros una información sumamente interesante. Aquí no me voy a entretener mucho, únicamente le voy a dar un repaso porque ustedes, como ya vieron el video, me interesaría más bien poderles escuchar a ustedes, pero les hablaba hace un momento, lo que es el cuadro es la representación de lo masculino, el círculo de lo femenino. Cuando hablamos de un doble cuadro, ¿verdad? O de un doble círculo, pues estamos hablando del paciente identificado dentro del cuadro, dentro del círculo, vemos, ¿verdad? El número que representa la edad de la persona y pues como sugerencia también poner el nombre dentro, ¿verdad? Del círculo o del cuadro. Vemos estos otros símbolos también, lo que es un embarazo, lo que es el parto de un feto, ya sea que la persona estuvo embarazada y pues, o la pareja, ¿no? Porque hacemos el cuadro, el círculo se une con una línea para mirar los hijos, pero cuando vemos este cuadro o este círculo, pues vemos pues hubo una crisis, ¿no? Una experiencia de un feto muerto, algo desagradable. Cuando vemos este otro, pues vemos que fue un aborto, ¿verdad? Tal vez la persona un mes, 2 meses, 3 meses no se logró y la persona abortó, pero acá en el feto, pues ya se logra identificar si era masculino, si era femenino, si era niño, si era niña, el producto. Aquí cuando es un aborto normal, ¿verdad? Que de repente, pum, de un descuido o algo y se salió, pero de esta forma se simboliza también cuando la persona pues pagó, ¿verdad? No quería tener tal vez alguna violación o simplemente no quería tener el hijo, la hija, y fueron y pagaron. Entonces todo esto, de cierta forma, va a repercutir en la familia, en el hogar, en los hijos, en los nietos, en los bisnietos, ¿verdad? Hagamos historia como viene una parte de la escritura, no se te olvide que yo soy Jehová tu Dios, que maldigo hasta la tercera o cuarta generación de los que me aborrecen. Entonces, algo guardan las generaciones, que de cierta forma se van eslabonando, se van vinculando una con otra, y muchas veces el nieto, ¿verdad? Para pensar del abuelo al nieto, los nietos, muchas veces los nietos no saben ni por qué, pero están pasando por crisis, a veces de estrés, teniendo 9 o 10 años, o de ansiedad, ¿verdad? Algo impresionante para estos tiempos, pero ya que ya cuando revisas la parte de la historia familiar, pues te vas encontrando con toda esta situación, pues que es sumamente importante. Vemos una representación de lo que es un matrimonio, que va importante. El matrimonio va con una línea desde lo que es el cuadro hasta lo que es el círculo. Cuando hay una separación, se pone una línea, ¿verdad? En este matrimonio. Ya cuando es un divorcio, pues ya no es una línea, ya entonces se ponen dos. Pues una línea representa que la pareja está separada, dos líneas es que la pareja pues se divorció. Ya en lo que es un hombre con varias esposas, pues lo ponemos ya sea al lado izquierdo, al lado derecho, como puedas tú irte acomodando, las fechas, bien importante, y sobre todo también si hubo hijos, ¿verdad? En un matrimonio, en otro, pues irlos también acomodando, también en orden conforme las edades. Una mujer con varios hombres, de la misma forma, se va acomodando porque podría ser que esta mujer que tuvo estas tres parejas en el pasado se case con este hombre que tuvo estas tres parejas en el pasado. Podrían pasar dos cosas interesantes aquí. Una, que ya traen una experiencia y que ya les quedó claro y que ya esta siguiente relación es la buena, es la verdadera y ahora sí se van a unir hasta que la muerte los separe. O pues ya tienen un hábito de la separación. Si funciona, bueno, y si no, pues nos divorciamos, nos separamos, ¿verdad? En la construcción de un genograma vemos el trazado de las conexiones. Les mencionaba
hace un momento, ¿verdad? Cuando se tienen esta parte de lo multi, conyugal, que fue una pareja, que fue otra, cuando fueron a segundas nupcias, donde cada cónyuge tuvo varios, consortes, o sea, tuvo varias parejas. Entonces, si son personas, sea, ya sea el hombre o sea la mujer, que no han logrado trabajar esta área en su vida personal, pues lo más común en esta relación o en este matrimonio va a ser que va a haber infidelidad. Y si no se trabaja, pues va a haber separación. Y si no se trabaja, pues va a haber un divorcio. Y si hay un divorcio y hay hijos, pues va a haber familias afectadas. ¿Se fijan cómo ya va algo como por automático, como el efecto dominó, ¿no? Que ¡pum! Y viene toda, o el eco, ¿verdad? También que tú de repente hablas y tiene un efecto, impresionante. Para eso nos sirve a nosotros mucho lo que es el genograma. Cuando vemos a una pareja que no es casada, esta línea cambia. Esta línea nada más va punteada, ¿verdad? Y obviamente cuando vemos una línea punteada de aquí a acá, pues sabemos que es una pareja que no ha contraído matrimonio, pues que está en unión libre, ¿verdad? Por lo tanto, no podría llevar dos rayitas aquí, porque acuérdense que las dos rayitas es divorcio. Tal vez lo que sí podría llevar sería una, que es una representación de separación, ¿no? En determinada fecha. El orden de nacimiento también. Tenemos aquí esta familia, el papá, la mamá, y entonces ponemos a la mayor o a el mayor, ¿verdad? Si el mayor es hombre o si la mayor es mujer, pues la ponemos de este lado, de izquierda a derecha, y así nos vamos hasta el más pequeño. En todo lo que nosotros vamos a estar anotando de edades, ya sea de los hermanos de las personas que estamos tratando o de los tíos de las personas que estamos tratando, siempre vamos a ir acomodando en este orden de izquierda a derecha por las edades y que no les vaya a ocasionar un conflicto o a las personas, ya sea en una clínica, en un hospital o otros colegas que de repente nos pasamos, nos compartimos, ¿verdad? Consultantes de repente por los trastornos o patologías o los problemas que están pasando, que de repente se sale de nuestras manos seguir atendiendo. Entonces pasamos esa historia clínica, pasamos ese genograma a nuestro compañero, nuestro colega, y ya él o ella se encargará de darle seguimiento, pero ya no empezaría desde cero, ya empezaría desde toda una vasta información que podría arrojar tal vez esa pequeña hojita llamado genograma, pero pues que ahí van a veces hasta 3, 4, 5 sesiones, ¿verdad? Ahí van impregnadas de toda esa historia familiar. En esta construcción, cuando hablamos de hijos adoptivos, vemos esta línea también que no sería una línea seguida, sino que vamos a ver esta línea punteada y es una representación de que el hijo es adoptivo. Cuando son gemelos, ¿verdad? Disigóticos, que no son parecidos, pues, o homocigóticos, que cuando son muy parecidos, o sea, que son idénticos, entonces es importante, tal vez no con estas palabras, ¿verdad?, que los puedan acomodar, pero sí con esta simbología para que se pueda comprender, ¿verdad?, que son, muy parecidos, que no son muy parecidos, porque eso de cierta forma, cuando son adolescentes, pues les va a ocasionar un problema si no tienen un buen trabajo en la familia nuclear. Pues va a haber mucha rebeldía, va a haber mucha competencia, agresividad, pleitos, contiendas, pero cuando se trabaja bien la familia nuclear, pues por lo regular ni llegan a consulta, ¿verdad? Porque van avanzando bien. Por lo regular quienes nos van a llegar son quienes no lo han trabajado. Ahora me gustaría, bueno, voy a hacer aquí una pausa antes de meterme a lo que es la familia de Freud, este, para poder, preguntarles acerca de lo que estamos viendo y lo que ustedes lograron mirar en el video. Pau, vamos a comenzar contigo. Si hubiera alguna pregunta o algún comentario, sería muy bueno escucharlos. Luego
Vamos a escuchar a Albert, adelante. Hola, no, pues creo que estuvo muy claro el video, estaba muy bien explicado, bien importante ver pues cada una de las simbologías que tenía y pues me quedó claro en el video y creo que es bien importante, ¿no? Para poder llevar la terapia, como que ahí se pudo descubrir o se puede ver muchas cosas que a veces a la primera vista o a las primeras sesiones que puedes tener con el paciente, pues no los ves, pero ya armando el genograma, pues puedes ir haciendo algunas hipótesis de por qué algunos comportamientos. Yo les recomiendo, Pau, en sus tareas o en sus trabajos que van a realizar también porque es también que ustedes hagan su genograma, ¿no? Para que ustedes conozcan un poco más de su historia familiar, que se vuelvan como investigadores de su familia, ¿verdad? Que recurran a diferentes familiares cercanos para escuchar, ya sea de su papá, de su mamá, de sus abuelos, toda la más información, sobre todo las personas más ancianas que ya podrían, ¿verdad?, estar a punto de trascender a una mejor vida, pues aprovechar, ¿no? Y si está llegando esta información, pues poder acceder a una información que ellos tienen y que sería para, en este caso del genograma, pues una información extremadamente muy valiosa. Yo les recomiendo que compren una cartulina, ¿verdad? Y en esa cartulina pues comiencen desde algo pequeño, por decir en el caso tuyo, Pau, que no tienes hijos, pues te puedes poner hasta la parte de mero abajo y ya de ir construyendo, ¿no? Por la parte de papá, la parte de mamá, los abuelos maternos, abuelos paternos, y toda esa línea, ¿verdad? Que se pueda ir dando. Creo que sería muy interesante que ustedes miraran su historia familiar en en esa cartulina y no solamente como en una hoja, ¿no? De lo poco, de la poca información que podríamos tener ahí, sobre todo los símbolos. Ahorita vamos a ver a las líneas en en el genograma de Freud. Gracias, Pau. Albert, por favor. Sí, buenas noches a todos. Bueno, para mí me parece importante lo del genograma para lo que es la parte de la terapia familiar, o sea, conocer el sistema familiar desde no solamente la parte biológica, sino también la parte legal, la biológica, la legal y la parte psicológica también que se ha venido arrastrando de generación en generación, ¿no? Eh, Esto me parece muy importante, ya que sí puede llevar a que las sesiones de terapia familiar pues, sean más enfocadas a lo que realmente se viene arrastrando de generación en generación y que no se ha podido romper, ¿no? Y también en la parte espiritual, que es lo que ya comentaba, ¿no? Que es también algo muy fuerte en esa parte. Yo ahorita estaba revisando, estaba analizando, ¿no? Por ejemplo, mi papá tiene 11 hermanos. Mi abuelita se separó de mi abuelito mi- y mi abuelo muere, nunca se casó mi abuelo ni mi abuela. Pero, por ejemplo, por parte de mi mamá, mis abuelos se separaron y vivieron muchos años separados y tampoco nunca se casaron. Mi papá y mi mamá, pues bueno, mi mamá falleció, viven juntos, ¿no? Y todos nosotros somos tres hermanos y los tres seguimos, estamos casados y seguimos casados. Pero estaba yo analizando, ¿no? A ver qué hay ahí. Pero sí, eh, sí le veo de mucha importancia el genograma, aunque yo no sé en la práctica qué tanto nos pueda costar con el paciente, ¿no? Porque ya la resistencia que hay a veces con los papás, por ejemplo, la resistencia que se puede presentar con los papás que dicen, ¿sabes qué? Pues es que yo traje a mi hijo a terapia, no vengo yo, el enfermo es mal, es él, ¿no? Que normalmente ya ves, se da también en los centros de rehabilitación, o sea, ellos están bien, los papás estamos bien, los que están mal son los hijos. Entonces,
Empezar a trabajar esa parte sí va a ser muy bueno y yo lo veo muy magnífico. Y pues bueno, es parte también de la habilidad que se tiene que ir adquiriendo, ¿no? Para poder hacer entrar a que no solamente quien venga a la sesión, sino también su entorno familiar esté, porque de eso se trata, una terapia familiar, ¿no? Aquí va a depender mucho, Albert, la especialización que ustedes tengan. Por decir, un psicólogo general, pues tal vez sí entraría esto que comentas, ¿no? Pues, ¿sabe qué? Pues yo le traje así como una cosa, ¿no? Está descompuesta, Sí, arréglela y al rato vengo. Si somos terapeutas familiares y tenemos una expertise como terapeutas familiares y nos promocionamos como terapeutas familiares, entonces las personas cuando vengan a sesión, o sea, saben que es terapia familiar y que pues en la familia hay diferentes miembros y hay que tocar de repente información, más que nada cuando son en este caso dependientes, ¿no? Que todavía son personas, hijos, hijas que dependen de los padres. Entonces, la no participación de los familiares, pues obviamente, pues ¿para qué te desgastas? No se va, por decir en las adicciones, si no hay este entorno familiar donde pueda tener un respaldo, pueda tener un apoyo, la persona, pues difícilmente va a poder salir adelante, va a estar 3, 4 meses, va a salir y va a reincidir, va a estar así con ese juego, ¿verdad? Yo he tenido experiencias de personas hasta de 7, 8 veces que ya han caído, de manera frecuente, ya lo toman como una adicción a su adicción, ¿verdad? De estar cayendo, de estar cayendo, de estar cayendo. Y pues ya se vuelven unas personas completamente codependientes, ¿verdad? Pero una codependencia sumamente enfermiza. Entonces ahí va a depender mucho, Albert, de cómo se promociona, ¿no? De cierta forma la persona. sí, gracias. Antes de entrar a lo de Freud, voy a abrir esta imagen, esta diapositiva que les envié hace un momento, donde vamos a ver esta parte de lo generacional, ¿no? La primera generación, tatarabuelos, segunda generación, bisabuelos, tercera generación, abuelos, cuarta generación, padres y quinta generación, la de nosotros. Se necesitan los esfuerzos de al menos 30 personas, desde los tatarabuelos, para que nosotros estemos aquí. Ahora imagínate. Ya si hacemos como una mezcla, ¿verdad? En la historia clínica, en la parte de la investigación, si nos metemos a profundidad a ello y vemos cómo toda esta mezcla de nuestra historia familiar, a final de cuentas, dio como resultado es esto que somos nosotros el día de hoy. Nos sirve para en determinado momento tratar lo que nos ha venido afectando, lo que nos ha venido dañando y poder también tomar la parte resiliente, la parte de las fortalezas que vienen también, porque no todo es malo, lo que viene también de los tatarabuelos hasta nosotros. Ahora, esta otra diapositiva, no es como un tema que lo podamos explicar ahorita en 2, 3 minutos, pero considero que también es algo que en el genograma que necesitarían ustedes poder conocer lo que son las generaciones. La generación Z, la generación Y, la generación X, la generación de los Bobby Gum, la generación del silencio, ¿verdad? Los niños de la posguerra. Por decir, en el caso de un servidor, yo soy de la generación X. Aquí se dice que hay una crisis, ¿verdad? De transición española, hablando de aquí de nuestra nación en México, ¿verdad? Y venimos como con unos rasgos de una obsesión al éxito. Obviamente, eso lo vamos trabajando, vamos teniendo cierta trascendencia personal nosotros, pero ya sabemos en nuestra historia
generacional por estas generaciones hablando en la sociedad, de qué forma los estereotipos, de qué forma la política, de qué forma todas las esferas sociales van a tener una influencia en diferentes generaciones. Por decir los de Bobby Bomb, que son una circunstancia histórica de paz, de explosión demográfica, pero también se levantan los Bobby Bomb como una generación les llamaban también de rebeldía, porque estaban viendo cómo entre las guerras, ah, pues algo muy similar a lo que vemos el día de hoy, ¿no? Los presidentes, los reyes nada más son los que dan la orden y a final de cuentas los soldados, las personas de la guerra, son los que se terminan matando. Entonces se levanta una generación como también de rebeldía en contra de todo este movimiento que se llevaba a cabo. Ah, ya lo que es del 30 al 48 pues vemos conflictos bélicos, demasiada pobreza, y se crece, ¿verdad? En esta línea. Conozco yo personas que he tenido oportunidad, aquí hay un lugar cerca de nosotros, que le llaman el volcán Paricutín, que es pues donde hizo explosión el volcán y afortunadamente ninguna persona murió, la lava fue avanzando, pero te vas a aquellos lugares y llegas a las ruinas y nos hemos encontrado a nosotros personas de estas generaciones que cuando te comienzan a platicar de todo ello, de su infancia, de cómo vivieron toda esa experiencia y las guerras y todo eso, es impresionante la información que uno recibe y cómo se amplía en nosotros la conciencia, el conocimiento, la interpretación de lo que vamos nosotros viendo, ¿no? De manera cotidiana. Y las generaciones para acá arriba, del 81 al 93, una generación donde se inicia la digitalización, también donde se inicia el posmodernismo. Aquí en la generación X, pues todavía traemos rasgos de modernismo, ¿verdad? Ya aquí en la generación X ya es una generación de posmodernismo, perdón, y ya en la generación Z, pues ya es hiper posmodernismo, o sea, ya es una locura, ¿verdad? En el posmodernismo que es seguido, ¿verdad?, del modernismo. La diferencia era de que en el modernismo las cosas se hacían para durar, lo que se dañaba se reparaba. Ustedes han de recordar, quienes tengan, que vayamos casi con la edad, ¿verdad? Yo estoy ya casi en los 50 años, entonces en el tiempo de nosotros se nos dañaban los pantalones, se nos ponían los parches, ¿verdad? No se tiraban, se parchaban. Los calcetines se rompían y se cosían. O sea, venimos de una generación donde lo que se rompía o lo que se dañaba se reparaba. Los zapatos se rompían, se despegaban, se llevaban al zapatero. ¿Por qué? Pues porque los zapatos los hacían con un material que duraba mucho. Ya cuando comienza a surgir estas generaciones del modernismo, del posmodernismo, es cuando comienza a surgir ya lo desechable, ¿verdad? Anteriormente a los hijos, se les lavaban pañales, aquellos, pañuelitos blancos, ¿verdad? Que cambiaban, aquel hulecito que se le ponía, que se le amarraba. Ya en el posmodernismo, pues ya viene, ¿verdad? Pañales desechables, platos desechables, comida rápida. Y fíjense cómo esto desechable también viene a traer una influencia muy fuerte en los matrimonios, porque ahora los matrimonios vienen ya matizados, vienen acompañados de relaciones desechables, donde si no me sirve, lo tiro. Y en el modernismo no, o sea, si se dañaba, era para toda la vida y había que cuidar y obviamente hay sus excepciones, ¿verdad? De algunas historias familiares, pero era más la influencia de esta forma de reparar, ¿verdad? De que el matrimonio durara hasta la muerte. Y ya viene el posmodernismo, ya es algo más desechable, y ahorita con el hiper posmodernismo, pues oye, ahorita hay matrimonios que duran meses y vámonos, ¿verdad? No sirvió y el que sigue.
Y entonces estamos viendo, cuando ustedes hacen una historia familiar de un genograma, entonces es importante que también tengan esta tabla que puedan identificar, ¿verdad? En qué generación está la persona que están tratando, para que ustedes también puedan ver la influencia que puede tener esta persona. Sigo entonces aquí con las diapositivas y me voy aquí a la familia nuclear de Freud, ¿verdad? Freud que es uno de los, bueno, no es uno, sino que es el padre del psicoanálisis. Freud de 1856 a 1939 estuvo en la Primera Guerra Mundial y mucho de su conocimiento, de sus propuestas que lanzó acerca del psicoanálisis, pues es impresionante por esta etapa de la Primera Guerra y la influencia ahora que tiene después de esta Primera Guerra. Su esposa Marta, y vemos aquí todos sus hijos, Matilde, Martín, Oliver, toda esta línea de hijos. Pero vamos un poquito en el manual que ustedes tienen. Ustedes le van dando ahí lectura y van viendo un poco más, ¿verdad? Porque en el manual viene como más amplio la parte de la historia familiar de Sigmund Freud. Cuando nosotros vemos en un familiograma o en un genograma, que nosotros vemos esta línea de zigzag, entonces es una representación de la familia nuclear. Es que esta persona que estamos tratando, obviamente si estuviéramos tratando como paciente, ¿verdad? A Sigmund Freud, entonces en la casa de Sigmund Freud, con su esposa Marta, viven todos sus hijos, pero también vive la hermana, pues también vive su cuñada Mina, ¿verdad? Que vive dentro de la casa, por eso se involucra dentro de esta línea de zigzag. Entonces, cuando ustedes están atendiendo a una familia o a un individuo y detectan que es una familia muégano, pues por lo regular esta línea de zigzag pues va a ser muy amplia, ¿verdad? Va a abarcar a abuelos, va a abarcar tíos, ¿verdad? Los que viven dentro de la misma casa. Y ya para empezar ahí, pues ya hay mucho trabajo para poder acompañar al consultante, porque lo primero pues hay que aprender, digo, hay que enseñarle a que aprenda a poner límites, ¿verdad? A respetar y a darse a respetar, porque por lo regular es un problema que vienen arrastrando las personas cuando vienen a ser atendidas. En la construcción de un genograma, les decía, en esta información demográfica, es donde vamos a hacer una descripción de edades, fechas de nacimiento, muertes, situaciones ocupacionales y nivel educacional. ¿Verdad? Si eran doctores, si eran licenciados, si eran emprendedores, si eran empresarios, etcétera. Llena información sobre el funcionamiento. Aquí ya vamos a ver lo que es la información funcional, donde incluye datos más o menos objetivos sobre el funcionamiento médico, emocional, comportamiento de los distintos miembros de la familia. No, pues que era muy agresivo, que era muy violento, que era muy tímido, que era introspectivo, que era extrovertido. Entonces, todo eso, los signos también objetivos tales como el ausentismo en el trabajo o pautas de alcoholismo. Estos también pueden ser indicaciones más útiles sobre el funcionamiento de una persona, en un informe así como muy vago, ¿no? Sobre los problemas que se van encontrando, que se van detallando en los mapas familiares. También se pueden incluir signos de funcionamiento de mucho éxito, o sea, si fueron personas prósperas, si fueron personas con capacidades impresionantes, si fueron científicos, si fueron personas políticas con influencia en la sociedad. Entonces, toda información recogida sobre cada persona se sitúa junto a su símbolo, ¿verdad? Por eso, en lo que es el mapa familiar o el familiograma, pues como que vemos nada más como la simbología, ¿no? Pero ya cuando hablamos de un genograma, ahí sí ya nos vamos a meter a ir detallando la información
y ya de tal forma que ya voy redactando, voy escribiendo a través del símbolo, voy relacionando la historia de una persona a otra, este, para ir avanzando en ello, en el conocimiento de la persona que estás tratando. Ya en los sucesos familiares, críticos incluyen transiciones importantes, como por decir, si hubo cambio de relaciones, que se separaron, se divorciaron y ahora son una familia construida, o son una familia monoparental, o son una familia nuclear, o son una familia muégano. Entonces, todos estos sucesos críticos, también se incluyen, si hubo migraciones que fueron de un país a otro o de una ciudad a otra, por decir en el caso de mis abuelos maternos, ¿verdad? En aquel tiempo, ellos eran de los cristeros y les tocó a ellos andar migrando, ¿verdad? Como nómadas que andaban de un lugar a otro porque pues eran perseguidos. Y por decir, en la parte de mis abuelos hay rasgos muy fuertes españoles. Mi abuelo, de ojos azules, mi abuela, ¿verdad? De ojos verdes, los 24 hijos que tuvieron, o sea, mi mamá, por decir, una mujer blanca de ojos verdes. Cuando yo me le sentaba en las piernas a mi abuelo, me decía, ¿y en qué te pareces a tu madre? Me decía, ¿verdad? Porque yo moreno, prieto, chaparrillo, medio feo cuando estaba chiquillo. Ya, y ahorita de grande, pues ya no, las cosas cambiaron, ¿verdad? Dios nos favoreció. Pero cuando estaba pequeño yo le decía a mi abuelo, yo me parezco a mi madre en el color de sus ojos y en el color de su piel. Y mi abuelo se agarraba risa y risa por todos estos rasgos que de cierta forma se tiene, ¿verdad? Por la parte de mis abuelos maternos y por la parte de mis abuelos paternos, pues me parezco mucho más a mi papá, ¿verdad? Por el color de piel, por la estatura, por la biología. Y si revisamos la parte de mis bisabuelos maternos, que no los conocí, ¿verdad? Que únicamente escucho, ellos eran de los Yaquis de Sonora. De los Yankees de Sonora. O sea, mi padre viene siendo criado, ¿verdad? Por esta cultura yaqui y pues es muy agresivo, muy violento. Y de esa forma nos forma a nosotros, agresivos, violentos. Entonces, cuando mis primeros hijos, en el caso del mayor, pues también eso agresivo, violento, lo transmití también a ellos. Entonces, hoy ya como terapeuta, pues si digo, si me lo hubieran explicado antes, no hubiese cometido tantos errores, ¿verdad? Pero vamos, entre prueba y error ahí avanzando, y también dependiendo del crecimiento personal que tenemos. Entonces, hoy puedo mirar más esta luz a través del genograma, esta historia familiar, y pues ya hoy prevengo para lo que son mis hijos más pequeños, más pequeñas, y también poder trabajar para lo que serán, los nietos. Entonces, en esta información es sumamente amplia de todo lo que nosotros podemos recibir de, el map del genograma. En la familia de Freud con información demográfica, pues ahí va la fotografía que les enviamos. Para nosotros que estudiamos la parte teológica, vamos a ver, por decir que en el caso de los papás de Jacob, tanto Jacob como Nathanson, Amalia, que era la madre, ellos venían del linaje judío, o sea, tiene padres judíos, ¿verdad? Entonces, Simón Freud es el cuarto hijo de familia. Y como digo, el quinto hijo, perdón, aquí está el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, es el quinto hijo de familia. Entonces, pues sabrá Dios cuál haya sido su experiencia. Me imagino que no fue muy buena con cuestión del judaísmo, con cuestión de lo divino, con cuestión de los ataques, espirituales, de las expulsiones de demonios y cosas así, porque en su teoría, a través del psicoanálisis, que manejaba también la hipnosis, que a través de la hipnosis trabajaba la ansiedad, trabajaba la depresión. Entonces, cuando las personas
que lo rodeaban, en este caso la iglesia, ¿no? La comunidad religiosa, que hablaban o especificaban de algún demonio, de algún mal espíritu, él con su teoría les decía, no es un mal espíritu, es depresión, es ansiedad, y daba su tratamiento, tenía éxito, y entonces por eso comenzó a entrar en un auge sumamente muy fuerte lo que es el psicoanálisis, y a través del psicoanálisis también se comenzó a atacar mucho lo que tenía que ver con la parte de la religión, porque la parte de la religión lo veían como una droga en la sociedad que únicamente atarantaba a la sociedad y no permitía que esta gente pudiera sobresalir, ¿verdad? Porque lo veían como el opio, ¿verdad? En la sociedad, y de cierta forma buscaban como exterminarla para tener una sociedad laica, hasta de cierta forma. Entonces, hay nada más como para que ustedes puedan comprender un poquito lo que fue la historia de Sigmund Freud. Y en estas líneas, aquí no se ven todavía, pero cuando vemos en un familiograma, estas líneas, en esta representación de un círculo a un cuadro, de un cuadro a otro cuarto, que son dos individuos, ¿no? Dos personas que están representando ese familiograma. Entonces hablamos de una relación muy unida, muy fusionada. Muchas veces puede ser de la madre a los hijos, muchas veces puede ser de los hijos a los padres, muchas veces puede ser entre los esposos, muchas veces puede ser del esposo con la mamá o con la suegra o con algún cuñado. Entonces, si vemos estas líneas es porque son amistades muy fusionadas. Cuando le aumentamos el zigzag, en esta amistad, entonces vamos a ver que son amistades o que son relaciones fusionadas, pero conflictivas. Cuando vemos esta línea, solamente vemos este zigzag de una familia, de un círculo a un cuadro, de un cuadro a un círculo, dependiendo cómo lo pongamos, vamos a estar viendo que hay conflicto entre estas dos personas. Puede ser, insisto, de los cónyuges, puede ser con los padres, puede ser con los hijos, puede ser entre hermanos. Cuando vemos dos líneas, pues estamos hablando de una amistad en unidad. Esto ya les mencionaba, es algo que nos marca una separación, las líneas estas diagonales, cuando lo vemos también en los hermanos o lo vemos en los padres, porque muchas veces los hijos dejan de hablarle a los padres o los padres a los hijos, o a veces los papás viven en la misma casa, pero pues están separados, ¿verdad? Pero siguen viviendo en la misma casa. O cuando tenemos una línea punteada, estamos hablando de una relación distante, ¿verdad? Que tal vez si es en lo conyugal, que estamos atendiendo al esposo o a la esposa y vemos que tiene una relación distante, pues lo podríamos acomodar o lo podríamos poner con esta línea punteada. Aquí vemos el ejemplo. Había una relación muy fuerte de Sigmund Freud con su madre, una influencia fuertísima. Ya cuando nos metemos un poco más a la historia familiar, vemos, no había una relación cercana a Marta. Ahora tenía algo de conflictos, más bien con la que se relacionaba más era con su cuñada Mina y con su hija Ana. Por eso vemos como el linaje o la herencia, ¿verdad? Cuando se habla de Ana Freud, pues no se habla de la esposa. Yo cuando comenzaba a leer, no, pues Ana Freud, y leía los documentos de ella, decía, no, pues es su esposa. No, era la hija, ¿verdad? Entonces, esta multirelación de madre, de cuñada, de hija, nos habla de una... Sigmund Freud no sería un buen referente para poderlo tomar como un ejemplo de una familia nuclear, porque nos lo muestra su familiograma, o sea, no hay como una autoridad moral. Sí es un científico, fue un científico, nos deja este psicoanálisis como una herramienta, pero no sería alguien como inspirador
para poder hablar en este caso del vínculo familiar, ¿no? De las sanas relaciones o de la relación conyugal. ¿Por qué? Pues por lo que nosotros podemos mirar en su historia familiar. Entonces, voy a escuchar a los que hacen falta, en este caso con Carlos. Vamos a escuchar a Carlos. No sé si Ani, la vez pasada nos comentó que no tenía por ahí problemas con su micrófono. Igual si puedes, Ani, ahorita participar y si no, igual podríamos ahorita verlo. Vamos a escuchar. Ay, se nos fue Carlos. Aquí lo teníamos, ahorita vuelve a ingresar. Igual, Albert, Paola, si surge alguna pregunta que sería muy bueno, sería muy bueno escucharlos. Adelante. Aquí, por ejemplo, yo para poder poner en mi genograma que mis papás están totalmente separados, no tienen comunicación entre ellos. Entonces, en la parte que esté haciendo el genograma donde está ellos su relación, este, tendría que poner esta abertura. Ajá, ellos están casados. No, Ok, están en unión en unión estable. libre. Entonces, cuando los unas, va a ser en esta línea punteada, Ujú, ¿verdad? Vas a unir el cuadro con el círculo, con esta línea punteada. Ahí, tú si eres la mayor o tus hermanos, y en la línea punteada, pues nada más una línea diagonal, donde se ajá, marca como la parte de la separación. sí. Pero aquí ya en para hacer como la relación de que ellos o esta ya es en estos últimos, este, que vimos ahorita de las relaciones, es de uno mismo con las personas. También Esas, también de tus padres, de tus hermanos, o sea, entra a todos, lo que tú conozcas de tus abuelos, o sea, entra todas las relaciones, o sea, a ver, lo voy a abrir nuevamente ujú, para comentarte. Ah, supongamos que estás tú aquí como hija, aquí que eres tú, Ana. Entonces ujú, esta línea puede ir para acá, puede ir para acá, o también o sea, es importante el paciente identificado, en este caso, pero también puedes poner los conflictos que hay o que se dan, si son zigzag o si son líneas fuertes, que son las tres líneas o la doble línea, como por decir aquí en el caso de Ana, ¿verdad? Con Jacob, con el padre. Sí, sí, sí me explico, ¿no? Que puede haber esas líneas. sí, Aquí vemos la separación de Freud, ¿verdad? Con su papá. O sea, no había una influencia de papá con él. Más fuerte era la de mamá, la de su cuñada, la de su hija. Entonces, todo esto, pues de cierta forma ya te va arrojando más información. Por decir, aquí tienes un ejemplo, ¿no? Que están aquí tus padres. Entonces, ujú, podríamos poner este zigzag aquí. Aquí tenemos la ah, línea punteada, aquí entonces ponemos ujú, la diagonal y aquí pues vas del mayor al menor, ¿verdad? Si eres tú o los hermanos más que son ahí contigo, pero me ujú, parece que nada más son dos contigo, ¿no? Es Citlali, estoy viendo aquí ajá, en un trabajo que hicimos y Paola. Entonces ujú, pues nada más irían aquí ustedes dos, la línea diagonal. Y ya para acá lo que puedas investigar de la historia familiar de tu papá, de tus abuelos, de tus bisabuelos, y de este lado lo que sería de tus abuelos maternos por parte de tus abuelos, ¿no? Lo que fue Luis, lo que fue Emma, y si puedes irte un poquito más para allá, dependiendo hasta dónde te puedas ir metiendo, creo que eso sería muy favorable, principalmente para ti para que comprendas un poco más la influencia genética, de cierta forma que la identifiques y en un trabajo de depuración,
¿verdad? Porque ya lo identificaste, ya lo tienes claro. Sí, Entonces ahora se hace una estrategia, una metodología de desidentificación, porque no puedes desidentificar lo que no has identificado. Entonces lo identificas y ya es donde se da la parte gestal, porque cuando lo identificas, tu percepción cambia. Cuando ya identificas, a determinada área de la historia familiar, entonces te das cuenta, ¿verdad? Por decir lo que vienes arrastrando, lo que te viene afectando, lo que te viene dañando y de qué forma pues también se puede ir mejorando. ok, está bien, Ok, gracias. entonces de ahí para que tú lo acomodes. Albert, adelante. No sé si escribiste algo. No, nada más estaba viendo lo de los tipos de familia. Ah, Estaba ok, por, ahí está, ahí está. pero ya está Carlitos, ya estaba por ahí, yo lo vi. Ah, sí, es cierto, Carlos, nos quedamos contigo. Nomás que te nos fuiste a Acapulco y no nos dijiste, Carlitos. Adelante, te escuchamos, Carlos. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Buenas noches, buenas noches. Sí, híjoles, de esto me quedé muy pensativo, me quedo con la frase que dijo de que las familias se repiten y creo que es lógico, pero a veces no lo dimensionaba y me quedé pensativo porque tengo las historias de mis abuelos, de mis bisabuelos y de mis abuelos que fueron golpeadores, les gustaba el pulque, el aguardiente, golpeadores o sea, abusivos, tanto con los hijos como con sus esposas. Y me quedé muy pensativo porque hace años, una amiga que quiero como una hermana, la conozco de hace muchos años, me dijo que yo era muy machista, muy misógino. Entonces yo en mi ego, en mi orgullo, y le dije, no, yo, ya siendo cristiano, le dije, no, yo soy alguien que no es así lo que tú dices. Y me dijo, no, sí, dice, con tus comportamientos, con tus actitudes, eres alguien machista y misógino. Entonces, tuve que vencer al yo, tuve que trascender y aceptar, pero yo no entendía de dónde venía eso, ¿no? Dije, si crecí en un hogar donde no se ve, no, según yo no se veía, pero lo acepté y sí es cierto, yo tenía muchos rasgos misóginos y machistas y lo digo con mucha vergüenza. Y no sé, yo siento que todas las clases son primeramente para nosotros, para enfocarnos en nuestra vida y luego para asesorar. Luego hasta digo, chale, como que, no sé, yo pensé que me iban a enseñar a yo a decirle a la gente cómo solucionar su vida y primero me hacen ver mis errores, entonces me quedo con esta frase que usted dijo del genograma, ¿no? De que las familias se repiten y pues a ver que, como dijo usted, aprovechar que tengo a mi abuela, a ver qué más hay en la familia para primeramente limpiarme y poder ayudar con su proceso a los demás, ¿no? Gracias. Sí, y de esta forma podríamos, como esto que comentas tú ahorita, ¿no? Yo creo que todos tenemos de repente algunas cosas que se callan, como los secretos, ¿verdad? En familia. Y me tocó atender a mí a una persona, me parece de 52 años aproximadamente, en rehabilitación por daños, de las drogas, una persona que logró una trascendencia impresionante, ¿verdad? De la prostitución, de la calle, de dormir en lo podrido, en la basura. O sea, se rehabilita y hoy pues es un caso de éxito, ¿verdad? Porque pues en la clínica estuvo trabajando esas áreas, se conoce con otra persona, los casamos dentro de la clínica y ahorita están trabajando. Es algo, una historia pues muy, muy, muy hermosa, ¿verdad? Que podemos ver. Pero cuando tratábamos con ella en la parte de los secretos de familia, ahora sí, por lo que se descoyunta, ¿verdad? Todo esto, cuando ella logró tener esa comprensión, es porque pues no tuvo padre. Bueno, sí tuvo, pero era el secreto de la familia. ¿Por qué? Porque su madre era la que hacía el aseo en la iglesia del pueblo.
Entonces el sacerdote se mete con ella y ella es producto, ¿verdad?, de esta relación, entonces por lo cual pues ella nunca pudo a saber o conocer que era su padre porque era un secreto y hasta ya muy grande cuando se dio cuenta, entonces ella agarró un odio, un rencor y hizo barbaridad y media y fue cuando entra a esta carrera, a este resbalón de las drogas, del alcohol y de la prostitución. Y ya después de 15 20 años metida en todo esto, es cuando ella pudo volver en sí, poder recuperar, ¿verdad?, su vida, pero pues es impresionante las historias familiares. ¿Verdad? Annie comenta de que si podemos explicar un poco aquí lo que son las familias, pues básicamente lo que es la familia nuclear, ¿verdad? Lo que se comprende por padre, madre e hijos, es como la familia tradicional, ¿no? Las características es que por lo general, pues viven en un mismo techo, no comparten casa absolutamente con ningún otro familiar. Tienen un cuidado de apoyo emocional, económico, por eso es una familia nuclear. En todo caso, pues les digo, papá, mamá e hijos. En lo que es una familia extensa, aquí vamos a ver padres e hijos en la familia extensa, pero se incluyen, ¿verdad? Familias, abuelos, tíos, tías, primos, que también entraría la familia muégano, ¿verdad? Que muy similar a la familia extensa. Y aquí tiene sus virtudes, sus cualidades, pero pues también tiene sus defectos. Sus virtudes es que, pues, cuando hacen fiesta, cuando tienen reuniones, que Navidad, que Año Nuevo, o sea, es un familionón y están unidos, ¿verdad? Yo recuerdo cuando le hicieron las bodas de oro a mis abuelos, imagínate, 24 hijos. Solamente con los puros hijos, o sea, el salón se llenó de aquella celebración. ¿Por qué? Pues porque era una familia sumamente muy grande. Estamos hablando de una familia nuclear, pero era una familia extremadamente extensa, pues por muchísimos primos, tíos que yo no conocía y que en estos casos o en estas reuniones era cuando yo conocía. Entonces, esas familias extensas, digo, los beneficios es que son muy unidos, te metes uno con uno y te metes con todos. Las debilidades es que no se tienen límites claros, se confunden mucho los roles, no hay un buen funcionamiento de los roles, ¿verdad?, que le corresponden a cada uno y por lo regular, pues si no se llevan buenos valores, pues se va a practicar la injusticia. Está la otra familia, que es la que se le llama la familia monoparental. Esta se define porque uno de los padres, generalmente la madre, también lo hay en el caso del padre, pero por lo regular la madre es la que saca, o uno de ellos, ¿verdad? Sea la madre o sea el padre, es la que saca adelante a los hijos, adelante saca el cuidado de los hijos. Ahí se gestiona todo en el hogar, pero es una familia monoparental. Muchas veces en una familia monoparental los riesgos o lo que se va a poder trabajar en el caso de ustedes como terapeutas, porque bueno, muchas veces si no es tu papá, no hubo como seguridad, no fue al día del padre a la escuela, no estaba presente en los bailes, o sea, todo esto, de cierta forma hay personas que lo vienen arrastrando, y ya cuando son adultos, que ya están casados y comienzan a tener problemas, a veces son como esos vacíos que no se han logrado llenar y que a través del genograma y a través con los tipos de familia podrías identificar y entonces poder llevar a la persona que visualice, ¿no? Algo que tal vez hasta ese momento no ve, que lo pueda identificar, pues para poderlo trabajar. Está la otra familia que se le conoce como la familia reconstruida o la familia ensamblada, ¿verdad? Cuando uno de los padres es separado o la madre es separada, ya tenían matrimonios anteriores, ya tenían hijos anteriores y se unen, ¿verdad? Entonces esto se le conoce como una familia construida. Ah,
De repente hay hijos por parte de él, hay hijos por parte de ella y ahora se junta esta familia y esta familia tiene ahora sus hijos, entonces pues se le conoce, ¿verdad? Como esta familia construida. Ya lo que es la familia adoptiva. Dice que es aquella en la que los padres adoptan también a los hijos biológicos, ¿verdad? Los toman como sus hijos, pero ya en el genograma ya vemos, ¿verdad? Que este es hijo, este es hija, este es hijo, pero este es adoptivo, entonces ahí lleva una línea punteada. Ahí ya lo identificamos. ¿Por qué? Pues no tanto para excluirlo, pero pues sí para poder comprender la historia de la familia, porque imagínate, si son tres hijos y luego el cuarto hijo es adoptivo, pues uno de los que más va a sufrir va a ser el tercer hijo, ¿verdad? Porque el tercer hijo pues fue el más chico y luego este otro que llega pues llega a tener de cierta forma, a usurpar, ¿no? Un lugar como hijo. Obviamente el amor de los padres se ve manifestado en aquella adopción, pero a veces no se mide la dimensión del daño o de la forma como se afecta a los hijos. Y aparte que aquí en México no lo tenemos como cultura. En otras naciones, como en Estados Unidos, pues sí lo tienen como cultura, ¿no? La parte adoptiva. Ya la familia homoparental. Esta está formada por parejas del mismo sexo que pueden vivir, ¿verdad? Ya sea que adopten o ya sea que alguno de ellos tenga sus hijos, pero sea madre, digo, sea mujer o sea hombre, que se unen al mismo sexo, entonces es una familia homoparental y esta es la forma como se podría conocer. Estas familias incluyen hijos de relaciones anteriores o podrían también ser adoptados de cualquier otra familia, ¿verdad? Para poder mm, dar como una seguridad, un sustento económico más que nada, ¿verdad? Porque al final de cuentas, pues va a haber un problema ahí de confusión. La familia, de hecho, de cohabitación, esta familia está formada por parejas que viven juntas sin haber contraído matrimonio, lo que conocemos nosotros como las relaciones libres, ¿no? No están casados legalmente, pero funcionan como una familia. La familia funcional y disfuncional, que va a ser algo que también vamos a estarle dedicando toda una clase para poder mirar estos tipos de familia y nos vamos a meter mucho a lo que es la familia funcional y la familia disfuncional, pero así a grandes rasgos es algo de lo que podríamos ver de las familias. Muy bien. Entonces, pues conociendo aquí esta parte de lo que es el familiograma, voy a buscar, a tratar de cerrar comentándoles o diciéndoles lo siguiente. La herramienta que hemos visto hasta ahorita de lo que es el familiograma, pues es una herramienta que nos va a nosotros a ayudar más que nada en la simbología. Hagan ejercicios. Esto es como un consejo, sugerencia, ¿verdad? Si ustedes van a desarrollarse el día de mañana como terapeutas, es importante que tomen en cuenta esto. Vayan desarrollando la habilidad para aprender a escribir sin ver, porque no te puedes distraer de dejar de ver a la persona para estar escribiendo. Entonces ve desarrollando esa habilidad, también los símbolos, ¿verdad? Tal vez sí puedes bajar momentáneamente 1 segundo, 2 segundos la mirada, pero tú sigues con la atención a la persona, o sea, que la persona no se sienta como no tomada en cuenta por la distracción de que estés bajando tu mirada, sino que vayas desarrollando esta habilidad, a escribir, a aprender a escribir sin estar viendo así de manera enfocada. A lo mejor van a ser algunos garabatos al principio, pero ya cuando vas desarrollando esa habilidad, pues ya lo vas depurando. Ya también cuando se va la persona que ya atendiste, lo puedes tomar como un borrador, lo pasas a otra hoja y ahí ya lo comienzas a hacer de una mejor forma. Ya va a depender mucho de cómo se vayan ustedes adaptando a los trabajos que van a estar haciendo más adelante. Entonces, esta herramienta te va a permitir
como lo has visto ahorita hasta este momento de la clase, te va a permitir analizar patrones, pero también te va a permitir diseñar estrategias de acompañamiento según los patrones, patologías, trastornos, tipos de familia, las líneas que tú estás viendo, ¿verdad? De las vinculaciones o los problemas. O sea, toda la influencia en este genograma te va a ayudar para que a la hora de dar un acompañamiento, un tratamiento de acompañamiento a la persona, viene la persona por primera vez. Revisas la historia familiar, el genograma, conoces un poco la situación por la que están consultando, entonces tú ya, dependiendo de la preparación que tú tengas, en logoterapia, en teoterapia, en gestal, en terapia familiar, en terapia sistémica, en terapia transpersonal. O sea, dependiendo de las herramientas que tú tienes, habilidades que tú tienes como psicoterapeuta, entonces viene el consultante y ya cuando ves la historia familiar, entonces ahí la propuesta de acompañamiento, bueno, pues aquí vamos a tratar con una TCC, ¿verdad? Una terapia cognitivo-conductual. ¿Por qué? Pues porque estás viendo que el problema tiene que ver con creencias, definitivamente. Entonces agarras esa línea. Entonces, para eso va a servir mucho, por eso les decía al principio, me parece que esa parte no se grabó cuando estábamos hablando con Albert, el genograma, a final de cuentas, es una herramienta, no es un tipo de terapia, y el genograma te va a servir independientemente para las habilidades de los tipos de terapia que vayas desarrollando, para poder aplicar hasta el coach también. ¿Verdad? Porque si se hace el familiograma, en el coach no nos metemos a la historia familiar, pero si ves de repente, ¿verdad? Que hay una historia así como muy romántica, como muy bonita, como que no es necesario tratar cuestiones del pasado, pero la persona tiene ese impulso, tiene ese deseo de ser mejor, ¿verdad? Que son consultantes raros, es raro que de repente alguien venga y se siente aquí con nosotros y decir, estoy bien, pero quiero estar mejor. Sí, hemos tenido ese tipo de consultantes, pero son muy raros. Por lo regular, siempre todos vienen con problemas. Entonces, cuando viene este tipo de personas, estoy bien, pero quiero estar mejor, es ahí donde manejamos nosotros el coaching transformacional, ¿verdad? Que en su momento va, más adelante va a venir, ya casi al cierre del semestre, va a venir una propuesta para que se puedan certificar en esa área, pero bueno, ya lo veremos antes de que termine este semestre. Entonces, pues básicamente el genograma se combina con un enfoque biológico, ah, espiritual, estructural, donde vemos también la información de patologías, de trastornos. Lo podemos enriquecer de una manera hermosa con los principios teológicos, bíblicos, versículos de la Biblia. Ya es la creatividad, ¿verdad?, de cada uno de ustedes, dependiendo por decir, si vas a manejar una teoterapia, ¿verdad? Con la persona, bueno, lo vas a acompañar con lecturas de la Biblia, lo vas a llevar a identificar los trastornos, las patologías, las crisis, las dificultades, las adversidades y ya pero con una teoterapia lo vas acompañando, o sea, no lo vas a mandar a orar, lo vas a acompañar, ¿verdad? A desarrollar ciertas estrategias, tareas, capacidades, habilidades para que la persona pues pueda salir de esa situación por la cual momentáneamente podría estar pasando. Entonces, pues aquí me quedo con esta parte del genograma, una herramienta ahí viene la tarea en su manual, una tarea, no sé si viene que realicen su historia familiar. Ya se metieron a revisar por ahí su tarea que van a trabajar para esta semana. El genograma, Viene un genograma, a ver, aquí ya lo tengo. Viene la simbología, y en la parte de lo que es la tarea.
desarrollar un genograma. Ok, ahí se les pide 3 generaciones, seguir una serie de indicaciones. Y ahí están las indicaciones, a desarrollarlo. Ya que ustedes desarrollen el suyo, también les invito a que de repente se acerquen a alguien más, hagan sus ejercicios, comiencen, no tanto que estén dando terapia, pero pues sí que comiencen a tener como sus primeras experiencias, ¿no? De acercamiento, personas que saben que ustedes están estudiando, que ustedes están preparando. Entonces muchas veces ellos mismos colaboran, ¿verdad? Con nosotros para ir haciendo algunos ejercicios, y entonces eso pues les va a servir a ustedes mucho. Primero, como lo decía Paula, conocer nuestra historia familiar, ¿no? Lo decía también Carlos. Cada clase es como que me lo aplico, a mí, y ya posteriormente lo estoy también compartiendo con los demás. No sé si quedara alguna pregunta, y si no, pues aquí cerramos la clase. Excelente. Todo bien, excelente, gracias, doctor. Muy bien, muy bien. Pues a trabajar entonces por ahí en sus asignaciones que tienen por ahí en esta semana. Que tengan una feliz noche, un buen descanso, si gustan abrir sus micrófonos, y la próxima Igualmente, semana estaremos Gracias, pendientes. buenas noches. Feliz noche, gracias. bendiciones a todos. Bueno, Gracias, gracias. Saludos. Feliz noche. Buenas noches.